Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pensaba que se iba a salir con la suya, que se quedaría así, que no le iba a responder a Dan Augusto, pero resulta que le responde con un calladón de hocico a Lorenzo Córdoba por mentiroso, chillón, donde pues prácticamente Lorencillo Córdoba pudo ver quedado al parecer furioso. Increíble, pero cierto, ya que pues prácticamente se la han pasado a duro y dale con la reforma electoral de nuestro presidente, que pues al parecer pues no se dan abasto con sus mentiras. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que pues básicamente se la han pasado a puro mentir y mentir y mentir. Así que pues bueno, saludos a Luis Eduardo Cabrera, que dice que es el número 1. Te agradezco mucho, Eduardo. Veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Vamos a ver primero lo que contestaba pues prácticamente Lorenzo Córdoba, y después la respuesta contundente del mismísimo Adán Augusto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos. Dice el presidente López Obrador que ustedes se vayan a engañar a otra parte. Bueno, pues si decir la realidad es mentir, las falacias es engañar, seguiremos engañando. Estamos diciendo lo que no posturas de consejeras y consejeros, Joaquín. Creo que es importante subrayar algo. El informe que ayer presentamos ante el Consejo General, del que han venido dando cuenta ustedes, los medios de comunicación, profusamente, no es el informe del presidente del INE, no es un informe de dos consejeros, no es un informe ni siquiera de los 11 consejeros, es el resultado de un trabajo en donde todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, los que operan las elecciones, los trabajadores del INE que hacen posible las elecciones, participaron para construir. Es decir, este es un punto de vista, un señalamiento público de las consecuencias que el INE, como el órgano técnico que la Constitución establece para poder hacer elecciones, pone sobre la mesa. Y es falso, lo digo de una vez, que el plan B, como se le conoce, sea una cosa menor. Mira, Joaquín, hay 5 grandes ejes sobre los que se construye la democracia mexicana. Y esos 5 ejes están garantizados, protegidos por la Constitución. Uno pensaría, dado que fracasó el intento de reforma constitucional, esos 5 ejes que ahora menciono están a salvo. Pues no, todos los desmantela una reforma que hoy sabemos, Joaquín, porque se ha hecho pública, cuál fue la instrucción, la expresión que utilizó el titular de la política interior en México para convencer o para darle línea a los senadores de su partido, de la mayoría, para aprobar el llamado Plan B. Hay que destazar al INE, se dijo, y lo hace bien, destazan al INE. Estos 5 ejes, Joaquín, son la independencia y la autonomía del instituto, y el Plan B la pone en riesgo. Interviene el legislativo en temas que son competencia exclusiva, así lo dice la Constitución, del INE. 2, desmantela la columna vertebral del instituto, que es el Servicio Profesional Electoral. Te doy un dato, ayer lo hicimos público. De 2,572 plazas que tiene el Servicio Profesional Electoral, desaparece la reforma el 85%. 3, la estructura territorial del INE, que le permite permanentemente estar en contacto con la ciudadanía, conocer el terreno y permitir que cuando haya elecciones se pongan casillas en todo el país. La reforma, conocida como Plan B, vuelve a las juntas distritales, las desaparece y vuelve a alguna de la presidencia territorial temporal. 4, el padrón electoral, la integridad del padrón electoral. Fíjate que el Plan B autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser la que va a validar la lista de los mexicanos que votan desde el extranjero. Ahora resulta que quien va a decir quiénes votan desde el extranjero va a ser el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y 5, el último punto, las condiciones de equidad en la competencia, Joaquín, que ahora le permite a los secretarios, a los funcionarios públicos intervenir en las elecciones y ser parte de la disputa electoral
cosa que hasta ahora la Constitución prohíbe. Y además, por cierto, Joaquín, dice el presidente que el INE rellena urnas. Sí, te lo voy a decir. Ustedes son, a lo mejor la convivencia con funcionarios de su gabinete, que son los responsables de que hace 32 años viviéramos, 34 años en 88, viviéramos el peor fraude electoral de la historia, le provoca reminiscencias al titular del Ejecutivo. Esas elecciones que describe el presidente son las que teníamos en 88, las que tuvimos en 88, no las que tenemos ¿Estás hoy. hablando de Manuel Bartlett? ¿Estás hablando de Manuel Bartlett? Que era el titular de la CFE, ¿no? El de la Comisión Federal Electoral, que organizó desde gobernación las controvertidas elecciones de 88. Todo lo que describió el presidente hoy es lo que pasaba en el régimen autoritario que afortunadamente... Te voy a decir qué dijo. Dice, no son ustedes, dijo ellos, pero se refiriéndose a ustedes en el INE, no son ustedes los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas, no son los que permiten el robo de paquetes, los que permiten la compra del voto, no son estos, o sea, ustedes, los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna del presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte. Están usando esto como bandera para hacer politiquería. Te hablan. Bueno, creo que si quiere buscar a los responsables de quienes hacían eso hace 34 años, no tiene que buscar fuera de su gobierno. Y también dijo, van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Sí. Bueno, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos. Lamentablemente, Joaquín, estamos frente a otra de las mentiras que no por repetirse una y otra vez se vuelve verdad. Es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Es falso que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Déjame darte datos para que no se diga que hacemos politiquería y le dejamos lo de hacer politiquería a quienes no dan datos o dan otros datos. En Colombia, el año pasado, solo el sistema de cómputo para la difusión preliminar de los resultados, el equivalente a nuestro PREP, le costó a las autoridades electorales $300 millones, que representan el 75% de lo que le costó al INE hacer toda la elección federal de 2021. Cierto, ese sistema se usó en 3 ocasiones, en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial y en la segunda. Pero también es cierto que Colombia tiene un padrón electoral 3 veces más chico que el de México. Brasil, Perú, Panamá, con datos, son órganos electorales los de esos países que proporcionalmente al tamaño de la población son más caros que el INE. Yo diría que desde acá se responde puntualmente a las mentiras con datos. Desde allá, bueno, cada quien. Ahora, Lorenzo, sí dijeron ayer en este informe de del INE, sí, del INE, que se lo aprobaron además por unanimidad los 11 consejeros, que está en riesgo la claridad de los resultados y las elecciones mismas. Sí. ¿Está con esta reforma? Sin duda, y déjame ponértelo con datos puntuales que trae consigo la reforma. La operación de las elecciones, Joaquín, no la hace el Consejo General. El Consejo General toma decisiones sobre las reglas, los principios, los lineamientos, cómo se van a hacer las elecciones. La operación misma de las elecciones, lo que permite que haya una casilla cerca de cada uno de nuestros domicilios, de las y los ciudadanos, para poder ir a votar, lo que garantiza que en esas casillas nos espere una boleta, que haya una lista que incluye nuestros nombres y no otros, y que haya en ella ciudadanas y ciudadanos capacitados, nuestros vecinos capacitados, sorteados aleatoriamente, pues, que le van a contar y cuentan bien nuestros votos, es producto de la estructura desconcentrada del INE, lo que hasta ahora se conoce como juntas distritales. Déjame detenerme en esto, Joaquín, porque esto ilustra muy bien cómo esta reforma no es una operación
quirúrgica de precisión, sino una operación hecha a machete que cumple bien con el propósito de destazar al INE. Esas juntas distritales, que operan una en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país, se integran por 5 funcionarios de carrera, miembros del Servicio Profesional Electoral. Un vocal. Bueno, y después viene la respuesta contundente del mismísimo Adán Augusto, ya que pues prácticamente ahí andaba de hocicón el Lorencillo Córdoba. Sí, claro, es como le digo, total comunicación. Conocemos quienes estamos en el Gabinete de Seguridad de Julio desde hace ya algún tiempo. Tenemos también una añeja relación con Santiago Nieto. Recordarán que estuvo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal y con el encargado, el director, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, eso permite que las autoridades federales que están establecidas aquí en Hidalgo, pues puedan tener una adecuada coordinación, que haya mucho intercambio de información, que la estrategia se afine y se tomen las decisiones de manera conjunta. Nosotros hacemos nuestra parte. Desde luego que esa problemática no es exclusiva de, por ejemplo, el Estado de México e Hidalgo. También pues, la encontramos entre Tabasco y Chiapas, o entre Tabasco y Campeche, o entre Yucatán y Campeche. Yo creo que aquí donde tenemos que poner especial atención es en el hecho de que, primero, reconocer que el Estado de México es uno de los estados donde hay mayor incidencia delictiva, y por contra, Hidalgo, incluso en los 4 meses que lleva Julio, ha venido consolidándose como uno de los 6 estados más seguros del país. Entonces tenemos que establecer políticas de prevención para evitar que se contamine la conducta delictiva del Estado de México, no sea contaminante con la de Hidalgo. Detener el flujo de personas o de vehículos, pues no diría yo que imposible o prácticamente imposible, pero es muy complicado. Por eso tiene que haber una primera tarea de prevención, de información, de inteligencia que nos permita tener mejores herramientas para enfrentar a la delincuencia. Sí, no puedo dar los detalles porque yo creo que en el transcurso de la semana próxima vamos a firmar un convenio de colaboración entre los gobiernos estatales, el Instituto Nacional Electoral y los gobiernos de los estados donde hay elección este año, que son 3, Tamaulipas, donde hay una elección extraordinaria para senador dentro de un mes más o menos, Coahuila, donde hay elección para gobernador, y el Estado de México. Pero sí hay toda una estrategia diseñada, la aplicamos precisamente en las elecciones del año pasado, aquí en Hidalgo, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Aguascalientes, y dio muy buenos resultados. Esperemos que ahora podamos aplicarla de la misma manera aquí. Bueno, primero porque él sostiene que testigos le comentaron que yo había ido a la reunión de senadores o había ido al Senado, que eso es parte de mi trabajo, de mi obligación, desde luego, a decir que había que destazar al INE. No, pues eso no es parte del lenguaje de los tabasqueños. Nosotros decimos otra cosa, pero no usamos la palabra ni destazar ni descuartizar. Descuartiza el que tiene espíritu de carnicero, y a lo mejor el señor Córdoba lo tiene. Yo sí estuve ahí en el Senado, estuve a propósito de la reforma electoral, no sé, unas 15 ocasiones en los últimos 2 meses. Pero nosotros, y lo digo con toda franqueza, la reforma electoral, tanto la constitucional como la que finalmente se aprobó en leyes secundarias, contrario a lo que el señor Córdoba sostiene, pues de lo que trataba era de fortalecer al instituto, de abaratar costos y, desde luego, incluso te podría decir que fortalecía más al INE que a los soples. De eso trata la reforma. Mira, yo creo que
que quien finalmente sea la abanderada o el abanderado del movimiento, pues garantiza que haya continuidad. Así es, pues bueno, está el mismísimo Adán Augusto respondiéndole a Lorencillo Córdoba, donde pues prácticamente andaba de mentiroso, y pues ahí está prácticamente diciendo que no, yo no dije pues esas palabras, destazar ni descuartizar, no son palabras de un tabasqueño, nosotros decimos de otra forma, prácticamente tirándole el argumento al mismísimo Lorencillo Córdoba. No sé ustedes qué piensan al respecto de esto. Para ustedes, ¿quién tiene la razón? Si Lorencillo Córdoba o el mismísimo Adán Augusto. Pero pues al parecer esto no le va a gustar nada a Lorencillo Córdoba. Sin embargo, pues ahí está la respuesta contundente del mismísimo Adán Augusto, que últimamente ha crecido como la espuma, prácticamente Adán Augusto, en donde pues se ve que al parecer va a pelear con Noroña, que ya metió a Noroña como candidato a la presidencia, de quién sería pues básicamente el siguiente presidente o presidenta de la República. Así que pues no sé ustedes qué piensan al respecto de esto. Para ustedes, ¿quién sería su favorito? Dejen en la caja de comentarios. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, comentario y compartir los más videos para que muchas más personas vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Les invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse. No olviden, recuerden comentar, compartir, difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.